Nunca olvidaré el momento en que descubrí que todo había sido una mentira desde el principio. Tenía 23 años. Llevaba 8 meses con Diego, y yo pensaba que finalmente había encontrado a alguien que me amaba de verdad. Pero cuando su exnovia me mandó un mensaje que decía «necesitamos hablar», y me mostró las capturas de pantalla donde él le confesaba que solo estaba conmigo para darle celos, sentí cómo se me helaba la sangre. Lo que Diego no sabía era que yo también podía jugar ese juego. Y lo que empezó como un plan de venganza simple, terminó convirtiéndose en algo que ninguno de los dos vimos venir. Si alguna vez te han usado solo para hacerle sentir celos a otra persona, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza, y déjame saber en los comentarios si alguna vez viviste algo así, porque lo que voy a contarte va a hacer que te des cuenta de que el karma existe, y a veces llega de las formas más inesperadas. Pero para que entiendas cómo llegué hasta aquí, tengo que llevarte 8 meses atrás, cuando conocí a Diego en una fiesta de Halloween, y todavía creía que los chicos guapos y carismáticos podían ser honestos. Spoiler alert, me equivoqué completamente. Era octubre del año pasado, y yo estaba en mi último año de la carrera de comunicación en la UNAM. Trabajaba medio tiempo como community manager para una marca de ropa independiente, y la verdad es que mi vida era bastante tranquila. Tenía a mis amigas, mi departamento compartido con mi roommate Valeria, y cero drama. Después de mi última relación que había terminado mal como un año antes, había decidido enfocarme en mí misma. Iba al gym 3 veces por semana. Estaba construyendo mi portafolio, y honestamente me sentía bien sola. Pero entonces llegó esa fiesta de Halloween en casa de un amigo de la universidad. Yo fui disfrazada de Gatúbela porque literal es el disfraz más fácil, y yo no soy de las que se complican. Ahí fue donde lo vi por primera vez. Diego estaba recargado en la barra de la cocina, disfrazado de no sé qué porque básicamente traía una camisa negra y ya, platicando con un grupo de amigos. Tenía ese tipo de sonrisa que te hace voltear a verlo 2 veces. Ya sabes, de esas que parecen sinceras, pero que después te das cuenta que las usa con todo mundo. No fue amor a primera vista ni nada de esas cursilerías. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron y él se acercó con 2 cervezas en la mano y me dijo, «Oye, te vi desde allá y pensé que eras la única persona aquí que se veía tan aburrida como yo». Me hizo reír. Y ahí empezó todo. Platicamos toda la noche. Me contó que estudiaba arquitectura en la Ibero, que tenía 25 años, que le gustaba correr por las mañanas en Chapultepec y que su banda favorita era Arctic Monkeys. Cosas básicas, nada del otro mundo. Pero la conversación fluía. Me preguntó por mi trabajo, por mis planes después de graduarme, y parecía genuinamente interesado. Cuando la fiesta estaba terminando, me pidió mi número y me dijo, «Me gustaría verte otra vez», sin disfraces y sin música horrible de fondo. Tuvimos nuestra primera cita una semana después en un café en La Condesa. Llegó puntual, cosa que yo aprecié porque literal todos los chicos con los que había salido antes llegaban tarde siempre. Me trajo un pan de muerto porque yo le había mencionado que me encantaban. Platicamos durante 3 horas sobre todo y nada. Me habló de su familia, de su mamá que era dentista y su papá arquitecto también, de su hermana menor que estudiaba medicina. Me mostró fotos de su Golden Retriever que se llamaba Homero. Todo parecía perfecto. Las siguientes semanas fueron como de película romántica cursi de Netflix. Me llevaba desayunos sorpresa a la universidad, me mandaba memes en medio del día, me presentó a sus amigos. Íbamos a caminar por la Roma los domingos, nos poníamos al corriente con series en su departamento, cocinábamos juntos. Diego era atento, cariñoso, me hacía sentir especial. Mis amigas me decían que se veía que yo estaba feliz, que él parecía buen chico, pero había algo que yo no sabía. Algo que él nunca mencionó. Diego tenía una exnovia. Bueno, todos tenemos ex, eso no es el problema. El problema era que él no había superado a la suya para nada. Se llamaba Mariana. Habían terminado como 3 meses antes de que él y yo nos conociéramos, y según me enteraría después, ella fue quien lo dejó porque se dio cuenta de que él era inmaduro y no estaba listo para una relación seria. Los primeros 2 meses con Diego fueron increíbles. No voy a mentir. Pero empecé a notar pequeñas cosas raras. Cada vez que estábamos juntos y sonaba su celular,
Él lo volteaba boca abajo. Si yo me acercaba cuando estaba en su teléfono, él cambiaba de app rápidamente. Me decía que no le gustaba subir fotos de nosotros en sus redes porque era muy privado, pero yo veía que sí subía stories de todo lo demás. Sus amigos, su perro, sus corridas, su comida. Un día le pregunté de forma casual, «Oye, ¿y tu última relación cómo terminó?» Y él solo me dijo, «Fue hace mucho, ya no importa», y cambió de tema. Yo quise pensar que solo era porque había sido doloroso, y no quería hablar de eso. Pero algo en mi interior me decía que había más. En esos primeros meses también conocí a Mariana sin saber que era su ex. Fue en el cumpleaños de uno de los amigos de Diego. Ella estaba ahí porque era amiga del festejado también. Era alta, de cabello castaño largo, estudiaba derecho, y tenía esa vibra de chica segura de sí misma que te hace sentir un poco insegura. Diego se puso raro cuando la vio, y aunque me presentó como su novia de forma breve, noté cómo sus ojos la seguían cuando ella se movía por la fiesta. Le pregunté después quién era ella y me dijo solo una amiga de la universidad. Nada importante. Pero la forma en que lo dijo, con esa voz un poco más alta de lo normal, me hizo dudar. Esa noche me fui a casa con un nudo en el estómago que no podía explicar. Las cosas empezaron a ponerse más raras como un mes después. Diego cancelaba planes de último momento diciendo que tenía entregas de la universidad o que su mamá necesitaba ayuda con algo. Pero yo veía sus stories y estaba en fiestas o en bares con sus amigos. Cuando lo confronté de forma suave y le dije, «Oye, me dijiste que estabas ocupado, pero te vi en stories en el antro». Él se molestó y me dijo, «Es que necesitaba desestresarme. No puedes controlar todo lo que hago», como si yo fuera la celosa paranoica. Una noche, él se quedó dormido en mi departamento y su celular empezó a sonar. Vi que el nombre en la pantalla decía Mari con un corazón. No quise ser esa novia que revisa celulares, en serio, pero algo me hizo tomar una foto de la pantalla. Al día siguiente, cuando se fue, busqué en Instagram a todas las Maris que seguía Diego, y ahí estaba, Mariana, la chica de la fiesta. Empecé a revisar su perfil. Tenían fotos juntos de hace meses. En los comentarios de fotos viejas, él le ponía cosas como «Te amo», «Eres mi todo», «No puedo imaginar mi vida sin ti». La última foto juntos era de julio, 3 meses antes de que él y yo nos conociéramos. Pero lo más importante, ella había subido una foto 2 semanas atrás donde salía con un chico nuevo, y Diego le había dado like, cuando le pregunté quién era Mari con corazón en su celular. Él se puso pálido y me dijo, «Es mi prima. Le pongo el corazón porque la quiero mucho. Somos muy cercanos». Sentí tanta rabia que le respondí mentiroso. «Es tu ex. Vi sus fotos juntos». Él entonces cambió de táctica y me dijo, «Ok, sí, es mi ex. Pero ya no hay nada. Somos solo amigos. No sé por qué haces un drama de esto». Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba muy mal. Pero él era tan convincente. Me abrazaba, me decía, «Perdóname. Debí contarte desde el principio, pero no quería que pensaras que no te había superado, cuando la verdad es que tú eres lo mejor que me ha pasado». Y yo, como tonta, le creí. Pero eso era solo el principio de la verdad. Las siguientes 2 semanas Diego fue extra atento, como si quisiera compensar. Me llevó flores a mi trabajo, me invitó a un restaurante bonito, me dijo «Te amo» por primera vez. Y yo me sentí mal por haber dudado de él. Mis amigas me decían que tal vez sí era solo inseguridad mía, que todos tenemos ex y que no significa nada. Pero entonces Valeria, mi roommate, me dijo algo que lo cambió todo. Estábamos preparando la cena una noche, y ella muy casual me dijo, «Oye, no quiero meterme, pero el otro día vi a Diego en la Juárez con una chica». No sé si era algo de la escuela o qué, pero se veían muy cercanos. Mi corazón se aceleró y le pregunté cómo era la chica, y cuando me la describió, supe que era Mariana. Le marqué a Diego esa misma noche y le dije «Necesito que hablemos». Me dijeron que te vieron con tu ex la semana pasada. Él se quedó callado por unos segundos y luego me dijo, «Fue casualidad. Nos topamos en un café y solo platicamos 10 minutos. No es nada». Pero yo ya no le creía. Le dije «Si no es nada, entonces ¿por qué no me contaste?» Y él se enojó y me respondió porque sabía que ibas a reaccionar así. «Siempre estás paranoica». Esa palabra, paranoica, me dolió más que la mentira, porque no era paranoia, era intuición. Decidí que necesitaba saber la verdad.
Así que hice algo que nunca pensé que haría. Le mandé mensaje a Mariana por Instagram. Le escribí: hola, sé que no nos conocemos bien, pero necesito preguntarte algo sobre Diego. Pensé que me iba a ignorar o me iba a bloquear, pero respondió en menos de una hora. Me dijo: podemos hablar por teléfono. Creo que hay cosas que necesitas saber. Cuando descubrí quién era realmente Diego y qué había estado haciendo, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mariana me contó todo. Me dijo que ella y Diego habían estado juntos por 2 años, que ella lo había dejado en julio porque él era inmaduro, celoso y dependiente, pero que desde entonces, él no había dejado de buscarla. Le mandaba mensajes cada semana, le escribía cosas como: te extraño, cometí un error, dame otra oportunidad. Ella lo había bloqueado varias veces, pero él creaba cuentas nuevas. Y entonces vino lo peor. Mariana me dijo que como un mes después de que ellos terminaran, Diego le mandó fotos nuestras, fotos de nuestra primera cita, de nosotros en el parque, de nosotros cocinando en mi departamento, y junto con las fotos, mensajes que decían: mira, ya estoy con alguien más, estoy feliz, ya te superé. Pero 3 días después le escribió: fue mentira. Solo quiero que sientas lo mismo que yo sentí cuando me dejaste. Literal, sentí náuseas. Mariana me estaba diciendo que yo había sido una herramienta, un instrumento para hacer sentir celos a su ex. No era su novia, era su venganza portátil. Le pregunté entonces por qué me estaba contando todo esto, y ella me dijo porque hace 2 semanas me buscó otra vez y me dijo que dejó de funcionar, que tú ya le gustas de verdad, pero que él sigue amándome a mí. Y yo ya me cansé. Me dio pena contigo cuando te vi en esa fiesta hace meses y vi cómo te miraba. No como te mira a ti alguien que te ama, sino como te mira a alguien que está checando si su plan funciona. Me mandó los screenshots. Todo. Los mensajes donde él le confesaba que había conocido a alguien nuevo solo para usarla como distracción. Los mensajes donde él le decía que subir fotos conmigo en historias era para ver si ella reaccionaba. Los mensajes de hace 3 días donde él le decía: ya no sé qué hacer. Creo que me estoy enamorando de verdad de ella, pero tú eres a quien quiero. Lloré como nunca había llorado en mi vida. No solo porque me había engañado, sino porque todo había sido falso desde el principio. Los desayunos sorpresa, las películas, las caminatas, las palabras bonitas. Todo había sido calculado para lastimar a otra persona. Yo no era especial, era un medio para un fin. Esa noche no pude dormir. Valeria se quedó conmigo toda la noche abrazándome mientras yo lloraba. Me sentía usada, estúpida, ingenua. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta de que todo era mentira? Pero entre las lágrimas y el dolor, algo dentro de mí empezó a cambiar. La tristeza se convirtió en coraje, y el coraje se convirtió en determinación. En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, Diego llegó a mi departamento con flores y una sonrisa, como si nada. Me dijo: hola, amor. Perdón por ser así anoche. Estaba estresado por la escuela. Yo lo dejé entrar, cerré la puerta, y le dije con la voz más tranquila que pude: siéntate, tenemos que hablar. Él se puso nervioso inmediatamente. Yo saqué mi celular y le mostré los screenshots que Mariana me había mandado. Vi cómo su cara pasaba del rosa al blanco al rojo en segundos. Abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano y le dije: no, ahora me vas a escuchar tú a mí. Le dije que sabía todo, que sabía que nunca me había amado, que sabía que yo solo era un plan para hacer sentir celos a Mariana, que sabía que cada mensaje bonito, cada detalle, cada te amo, había sido parte de su jueguito patético. Él intentó negarlo. Me dijo que Mariana estaba mintiendo, que ella estaba celosa, que yo era la única para él. Pero yo ya no era la misma chica ingenua de hace 8 meses. Le respondí: ¿sabes qué es lo más triste de todo esto, Diego? Que yo sí te llegué a querer. Sí, al principio solo estaba conociendo a alguien nuevo, pero con el tiempo me empezaste a importar de verdad, y tú nunca sentiste nada real por mí. Usaste mis sentimientos como arma contra otra persona. Eso es de lo más bajo que he visto en mi vida. Él empezó a llorar. Literal se puso a llorar y me dijo: perdóname. Tienes razón, soy un imbécil. Al principio sí fue para darle celos, pero después me empezaste a gustar de verdad.
Te lo juro. Dame otra oportunidad. Yo me levanté, abrí la puerta de mi departamento y le dije vete. No quiero volver a verte en mi vida. Y Diego, nunca en tu vida uses a alguien así otra vez, porque el karma existe. Él se fue. Yo cerré la puerta y por primera vez en semanas sentí que podía respirar. Pero también sentía un hueco en el pecho, porque una cosa es saber que te usaron y otra cosa es aceptar que fuiste tan tonta como para no darte cuenta. Pero lo que Diego no sabía era que yo ya no era la misma chica vulnerable que él conoció. Y estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría. Los primeros días después de cortar con Diego fueron horribles. No voy a mentir. Lloraba en la regadera. No podía concentrarme en la escuela. Veía su nombre en todos lados. Mis amigas me llevaron a un bar para distraerme, y yo solo quería irme a casa y meterme a la cama para siempre. Pero una noche, como a la semana de haber terminado con él, Valeria entró a mi cuarto con 2 copas de vino y me dijo: «Ok, ya lloraste suficiente. Ahora vamos a hablar de cómo vas a levantarte de esto». Y me hizo una pregunta que me voló la cabeza. Si pudieras hacer que él sintiera una parte del dolor que tú sientes, ¿qué harías? Yo le dije que no quería vengarme porque eso me haría igual de mala persona que él. Pero Valeria me respondió: «No te estoy diciendo que le hagas daño. Te estoy diciendo que le demuestres que no te rompió. Que le demuestres que eres capaz de ser feliz sin él. Incluso más feliz. Porque créeme, nada duele más que ver a tu ex brillando mientras tú estás hundido». Y así fue como empezó mi plan. Pero no era un plan de venganza cruel. Era un plan de supervivencia, de superación. De convertirme en alguien tan increíble que Diego se arrepintiera cada día de haberme perdido. Empecé poco a poco. Me metí al gym en serio, no solo 3 veces por semana, sino 5. Contraté a un nutriólogo porque quería hacer las cosas bien. Cambié mi estilo de ropa. Me compré ropa que me hacía sentir segura en lugar de ropa cómoda, y ya. Me corté el cabello. Lo teñí de un castaño más claro con reflejos. Actualicé mi portafolio de Community Manager y empecé a buscar trabajos mejores. Pero el cambio más grande fue interno. Empecé a ir a terapia. Necesitaba entender por qué había permitido que alguien me tratara así. ¿Por qué no había visto las señales rojas? ¿Por qué me había aferrado a una relación que claramente no era real? Mi terapeuta me hizo ver que yo había estado buscando validación en Diego porque no me la daba a mí misma. Bloqueé a Diego de todo. WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, todo. Le pedí a mis amigas que no me contaran nada de él. Borré todas nuestras fotos. Regalé todo lo que él me había dado. Necesitaba limpiar mi vida de todo rastro suyo. Y entonces conocí a Mateo. No fue buscándolo, fue casualidad. O tal vez destino. Resulta que la agencia de marketing donde yo había aplicado para un puesto de Community Manager Senior me contrató. Y Mateo era el director creativo. Tenía 28 años. Era de Monterrey. Le gustaba el cine indie y tenía este estilo relajado pero profesional que me gustó desde el primer día. Al principio solo éramos compañeros de trabajo. Pero él notó que yo era buena en lo que hacía. Me daba proyectos importantes. Confiaba en mis ideas. Me invitaba a juntas con clientes. Y poco a poco empezamos a platicar de cosas que no eran trabajo. Un día me invitó a un festival de cine documental, y yo acepté pensando que era solo como amigos. No sé en qué momento exacto empezó a gustarme, pero una tarde estábamos en una junta de trabajo remoto desde un café, y él me dijo algo que se me quedó grabado. «Sabes, me gusta trabajar contigo porque eres auténtica. No finges ser alguien que no eres. En un mundo lleno de gente falsa. Eso es refrescante». Y ahí me di cuenta de que lo que había tenido con Diego nunca había sido real, porque él nunca conoció a la verdadera yo. Solo conoció a la versión de mí que él necesitaba para su juego. Pronto vería con sus propios ojos lo que perdió, y yo estaría demasiado ocupada siendo feliz para siquiera notarlo. Pasaron 4 meses desde la ruptura. 4 meses en los que mi vida cambió completamente. El gym ya no era solo una rutina, era mi terapia. Me levantaba a las 6 de la mañana, iba a correr a Chapultepec, y luego hacía pesas. Perdí como 8 kilos, pero más que eso. Gané músculo y confianza. Cuando me veía al espejo, por primera vez en años me gustaba lo que veía. En el trabajo estaba brillando.
Mis estrategias de redes sociales estaban funcionando increíble para los clientes de la agencia. Mi jefe me dio un aumento y me ofreció liderar un equipo pequeño. Yo, que 8 meses atrás era solo una practicante de medio tiempo, ahora tenía gente a mi cargo y estaba tomando decisiones importantes. Pero más que los cambios físicos o profesionales, el cambio emocional fue lo más importante. Mi terapeuta me ayudó a entender que lo que Diego me hizo no tenía nada que ver conmigo, y todo que ver con sus propios problemas. Que yo no fui ingenua por creer en el amor, que confiar no es debilidad, y que haber salido de esa relación tóxica me hacía fuerte, no tonta. Empecé a salir más con mis amigas. Fuimos a Oaxaca un fin de semana. Conocí gente nueva. Me reí hasta que me dolía el estómago. Volví a hacer cosas que me gustaban y que había dejado de hacer porque Diego siempre quería hacer lo que él quería. Tomé un curso de fotografía los sábados. Leí libros que tenía pendientes. Cociné recetas nuevas. Me reencontré conmigo misma. Y Mateo se volvió parte importante de esa nueva vida. Empezamos a salir más seguido fuera del trabajo. Cenas después de la oficina, idas al cine, caminatas por la Condesa los domingos. Él era diferente a Diego en todo. Mateo era seguro de sí mismo sin ser arrogante. Era atento sin ser asfixiante. Me escuchaba de verdad cuando yo hablaba. Me hacía preguntas sobre mis sueños, mis miedos, mis planes. Y nunca, ni una sola vez, me hizo sentir que tenía que ser alguien más para gustarle. Un día estábamos en su coche después de haber ido al cine y él me dijo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Y yo le dije, claro. Él me preguntó por qué estás soltera. En serio, eres increíble. Yo me reí y le dije, es una historia larga y algo tonta. Él me tomó de la mano y me dijo, tengo tiempo. Le conté todo. Sobre Diego, sobre Mariana, sobre cómo me habían usado. Esperaba que se asustara o que pensara que yo era dramática. Pero Mateo solo me abrazó y me dijo, lamento mucho que pasaras por eso. Pero ¿sabes qué? Creo que ese idiota te hizo un favor. Porque si todavía estuvieras con él, nunca hubiera tenido la oportunidad de conocerte. Y yo le dije, tienes razón. Fue lo mejor que me pudo pasar. Esa noche nos besamos por primera vez. Y fue diferente. Fue real. Fue de verdad. Para diciembre, 6 meses después de haber terminado con Diego, yo era una persona completamente diferente. No solo físicamente, aunque la verdad sí me veía mejor que nunca. Era la energía que traía, la seguridad, la paz. Mis amigas me decían que brillaba, que se notaba que estaba feliz de verdad. Y tenían razón. Por primera vez en mucho tiempo, mi felicidad no dependía de nadie más. Claro, Mateo me hacía feliz, pero yo ya era feliz antes de él. Él solo era un complemento, no la fuente. Había días completos donde no pensaba en Diego para nada, y cuando pensaba en él ya no me dolía, solo sentía indiferencia, como cuando piensas en un examen difícil que ya pasaste. Sabes que fue feo en su momento, pero ya no importa porque ya lo superaste. Mi cuenta de Instagram cambió completamente. Antes subía fotos muy de vez en cuando, y siempre pensando en qué iba a opinar Diego. Ahora subía lo que me daba la gana. Fotos en el gym mostrando mi progreso, fotos de mis proyectos de trabajo, fotos con mis amigas, fotos viajando. Y sí, también subía fotos con Mateo, porque éramos pareja y yo estaba orgullosa de eso. Nunca etiquetaba a Diego ni ponía cosas obvias de venganza. No necesitaba hacerlo. Solo vivía mi vida, y eso era suficiente. Una noche Valeria me dijo, ¿sabes qué? Es lo más increíble de todo esto, que ya ni siquiera parece que estás tratando de demostrarle nada a nadie. Solo estás siendo feliz. Y yo le respondí porque ya no tengo nada que demostrar. Ya sé quién soy y lo que valgo. Justo cuando pensaba que mi vida ya no podía mejorar, llegó la invitación. El mismo amigo que había hecho la fiesta de Halloween donde conocí a Diego iba a hacer otra fiesta, una fiesta de Navidad. Y Mateo estaba invitado porque también conocía al festejado del trabajo. Me preguntó si quería ir con él y yo dije que sí sin pensarlo 2 veces. Sabía que había una posibilidad de que Diego estuviera ahí, pero ya no me importaba. De hecho, una parte de mí hasta quería que estuviera, no para restregárselo en la cara, sino porque sabía que verlo ya no me haría sentir nada, y eso era la prueba final de que lo había superado completamente.
La noche de la fiesta me arreglé no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque me sentía bien haciéndolo. Me puse un vestido negro sencillo pero elegante. Me maquillé más de lo normal. Me solté el cabello que ahora me llegaba más abajo de los hombros y se veía más sano que nunca. Mateo llegó por mí y cuando me vio me dijo, «Estás preciosa», pero yo ya sabía eso antes de que él lo dijera. Llegamos a la fiesta que era en un rooftop en La Condesa. Había como 50 personas, música, luces navideñas, barra libre. Mateo me presentó con algunos de sus amigos y yo con los míos. Estábamos platicando y riendo cuando lo vi. Diego estaba del otro lado del rooftop, con un grupo de amigos. Se veía diferente, no mal, solo diferente. Más delgado, con ojeras, como si no hubiera dormido bien en meses. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi cómo se le borraba la sonrisa de la cara. Mateo notó que algo cambió en mi expresión y me preguntó al oído todo bien. Y yo le dije, «Sí, es que acabo de ver a mi ex, el del que te conté». Mateo me apretó la mano y me dijo, «¿Quieres que nos vayamos?» Y yo le respondí, «No, para nada. Estoy bien». Y era verdad. Ver a Diego no me hizo sentir nada. Ni coraje, ni tristeza, ni nostalgia. Solo una indiferencia total. Como media hora después, Diego se acercó. Venía solo, sin sus amigos, y se veía nervioso. Llegó hasta donde estaba yo y Mateo y me dijo, «Hola, ¿puedo hablar contigo un segundo?» Mateo me miró esperando mi respuesta, y yo le dije, «Dame un minuto». Y él se alejó, pero sin quitarme la vista de encima. Diego me miró y me dijo, «Te ves increíble». Yo solo le respondí gracias, con la voz más neutral posible. Él se quedó callado por unos segundos y luego me soltó todo. «Mira, sé que ya pasó mucho tiempo, pero necesito decirte algo. He estado pensando en ti todos estos meses. Cometí el error más grande de mi vida. Lo que hice fue imperdonable y lo sé, pero de verdad me enamoré de ti al final. Y verte aquí así, tan bien, con alguien más, me está matando». Respiré profundo y le dije, «Diego, aprecio que me digas esto. En serio. Pero llegaste como 6 meses tarde. Cuando yo te necesitaba, cuando yo te rogaba que fueras honesto conmigo, tú decidiste mentir y usarme. Ahora que yo ya soy feliz sin ti, vienes a decirme que me amas. Eso no es amor, Diego. Eso es ego. Te duele verme bien. No me extrañas a mí, extrañas tener el control». Él intentó interrumpirme, pero yo seguí hablando. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que tal vez sí llegaste a sentir algo real por mí al final, pero ya no importa, porque yo ya no siento nada por ti. Literalmente nada. Ni siquiera coraje. Solo indiferencia. Y esa indiferencia me costó meses de terapia, lágrimas, trabajo personal y mucho amor propio. Así que no voy a tirar todo eso a la basura porque ahora sí te diste cuenta de lo que perdiste. Diego tenía los ojos rojos, como si fuera a llorar, y me dijo entonces ya no hay ninguna oportunidad, ni siquiera de ser amigos. Yo negué con la cabeza y le dije no. «Diego, no hay oportunidad de nada, pero te deseo lo mejor. En serio. Ojalá aprendas a no usar a las personas. Ojalá la próxima chica con la que estés sea por las razones correctas». Él se quedó ahí parado sin saber qué decir. Yo me di la vuelta y caminé de regreso hacia donde estaba Mateo. Cuando llegué con él, Mateo me preguntó ¿todo bien? Y yo le respondí, sí, todo perfecto. Ahora sí ese capítulo está cerrado para siempre. Durante el resto de la noche, sentí la mirada de Diego desde lejos. Cada vez que yo reía con Mateo, cada vez que bailábamos, cada vez que nos besábamos, yo sabía que él estaba viendo. Y no voy a mentir. Una parte pequeña de mí sintió satisfacción. No porque quisiera que él sufriera, sino porque era la confirmación de que yo había ganado. No había ganado una competencia contra él. Había ganado algo mucho más valioso. Me había ganado a mí misma. Cerca de las 11 de la noche vi que Diego se iba de la fiesta solo. Sus amigos se quedaron, pero él se fue, y yo ni siquiera lo volteé a ver. Al día siguiente, Mateo me mandó un mensaje que decía, «Admiro mucho cómo manejaste la situación anoche. Se nota que eres una persona que sabe lo que vale, y eso me hace quererte más». Yo le respondí, «Es que finalmente aprendí que nadie me puede hacer sentir menos sin mi permiso, y ya no doy ese permiso. Pero la historia no termina ahí.
porque 2 semanas después me enteré de algo que hizo que todo cobrara aún más sentido. Resulta que una de mis amigas de la universidad, Andrea, era prima de uno de los mejores amigos de Diego. Y ella me contó algo que me dejó helada, pero también me hizo sentir una satisfacción enorme. Después de la fiesta de Navidad, Diego cayó en una especie de depresión, se encerró en su departamento por días, dejó de ir al gym, empezó a reprobar materias. Sus amigos estaban preocupados por él, y un día, en una reunión con sus amigos, Diego les confesó todo. Les dijo que yo había sido lo mejor que le había pasado, que al principio sí me había usado para darle celos a Mariana, pero que en algún momento se enamoró de verdad de mí, que cuando me perdió se dio cuenta de que había destruido algo genuino por su propia inmadurez y egoísmo. Pero lo más irónico de todo fue lo que pasó con Mariana. Resulta que después de que Diego y yo terminamos, él volvió a buscar a Mariana desesperadamente. Le escribió, le mandó flores, fue a buscarla a su trabajo. Literal hizo todo lo que hacen en las películas. Y Mariana le dio otra oportunidad porque pensó que finalmente había madurado. Estuvieron juntos como 2 meses, pero adivina qué pasó. Diego seguía siendo el mismo chico inseguro y dependiente de siempre. Se puso celoso cada vez que Mariana salía con sus amigas, revisaba su celular, le hacía escenas. Y lo peor, Mariana descubrió que él tenía capturas de pantalla de mi Instagram guardadas en su celular. Cuando ella lo confrontó, él le dijo que solo las tenía porque le daba curiosidad ver cómo estaba. Pero Mariana no era tonta. Ella lo dejó otra vez. Y esta vez le dejó muy claro que nunca jamás iba a regresar con él, que necesitaba ir a terapia, trabajar en sí mismo y dejar de buscar su validación en otras personas. Así que al final, Diego perdió a las dos. Perdió a la chica que amaba, Mariana, porque nunca aprendió a amarla correctamente. Y me perdió a mí, que tal vez al final sí llegó a querer, porque fue un cobarde egoísta que me usó como instrumento. Y yo, mientras tanto, estaba viviendo la mejor etapa de mi vida. Con Mateo, las cosas iban increíble. No teníamos prisa por nada, solo estábamos disfrutando de conocernos y construir algo sano. Él me presentó con su familia cuando fuimos a Monterrey en febrero, y su mamá me dijo, me da mucho gusto que mi hijo encontrara a alguien tan auténtica. En el trabajo, me ascendieron otra vez. Ahora era coordinadora de estrategia digital y estaba ganando el triple de lo que ganaba cuando estaba con Diego. Había empezado a dar talleres de redes sociales los fines de semana y estaba construyendo mi propia marca personal. Pero hay algo que aún no te he contado. Algo que hace que esta historia sea aún más irónica y perfecta. 3 meses después de la fiesta de Navidad, me llegó una solicitud de amistad en LinkedIn. Era de una empresa de arquitectura grande. Me estaban ofreciendo manejar todas sus redes sociales porque les gustaba mi trabajo. El sueldo era increíble y la oportunidad enorme. Acepté la reunión y cuando llegué a las oficinas para la entrevista, adivina quién estaba ahí haciendo sus prácticas profesionales. Diego. Nos topamos en el elevador. Él casi se desmaya cuando me vio. Yo solo le sonreí y le dije qué tal, y seguí caminando como si nada. Conseguí el trabajo. Y sí, eso significa que Diego y yo ahora trabajamos para la misma empresa, aunque en departamentos completamente diferentes. Él está en el área de diseño arquitectónico y yo en marketing digital, así que rara vez nos cruzamos. Pero cuando nos vemos en los pasillos o en la cafetería, yo siempre lo saludo con educación y sigo mi camino. Me enteré por Andrea que Diego les dijo a sus amigos que verme todos los días en la oficina siendo exitosa, segura y feliz es como un recordatorio constante de todo lo que perdió por sus propias decisiones. Que cada vez que me ve, piensa en cómo las cosas pudieron ser diferentes si él hubiera sido honesto desde el principio. Y yo no voy a mentir. Hay una parte de mí que siente que el universo tiene un sentido del humor increíble. Porque la mejor venganza no fue planear algo elaborado ni hacer algo para lastimarlo. La mejor venganza fue simplemente vivir bien, ser exitosa y ser feliz. Eso le dolió más que cualquier cosa cruel que yo hubiera podido hacerle. Hoy, 10 meses después de haber descubierto la verdad sobre Diego, puedo decir con total honestidad que le agradezco. Sé que suena raro, pero es verdad. Porque si él no me hubiera hecho lo que me hizo, yo nunca hubiera aprendido a valorarme de verdad. Antes de Diego, yo buscaba validación en otras personas,
Necesitaba que alguien más me dijera que yo valía, que yo era suficiente, que yo merecía amor. Y esa dependencia emocional me hacía vulnerable a personas como él, personas que saben identificar esas inseguridades y usarlas. Pero después de Diego, después del dolor y las lágrimas y los meses de terapia, aprendí algo fundamental. Nadie puede hacerte sentir completa si tú no te sientes completa contigo misma primero. El amor de pareja debe ser un complemento, no una necesidad. Aprendí a reconocer las señales rojas. Aprendí que el amor no se trata de grandes gestos románticos. Se trata de consistencia, honestidad y respeto todos los días. Aprendí que si alguien te hace sentir que estás exagerando cuando expresas tus preocupaciones legítimas, es porque no quieren ser confrontados con la verdad. Aprendí que está bien confiar en tu intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Y no eres paranoica por preguntar, por querer claridad, por establecer límites. Pero sobre todo, aprendí que la mejor versión de ti misma nace cuando dejas ir lo que te está dañando. Cuando yo dejé ir a Diego, no solo dejé ir una relación tóxica, dejé ir la necesidad de que alguien más definiera mi valor. Y en ese espacio vacío que quedó, crecí. Mateo es maravilloso, y nuestra relación es sana y bonita. Pero incluso si Mateo y yo termináramos mañana, yo sé que voy a estar bien, porque mi felicidad ya no depende de nadie más. Ya aprendí a ser feliz sola, y eso nadie me lo puede quitar. ¿Y Diego? Él también aprendió su lección, aunque de la forma más difícil. Sus amigos me dijeron que finalmente fue a terapia, que está trabajando en sus problemas de codependencia y baja autoestima. Me da gusto por él, de verdad, porque aunque me lastimó profundamente, yo ya no cargo resentimiento. Él tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones, y esa es suficiente justicia para mí. Hay días donde me acuerdo de los buenos momentos que tuve con él, y ya no me duele. Solo pienso en serio. Qué ingenua fui, pero también qué valiente fui por salir de ahí. Porque quedarse en una relación donde te usan, donde te mienten, donde te hacen sentir menos, eso sí hubiera sido imperdonable. Irme fue el acto de amor propio más grande que pude hacer. Hoy estoy donde siempre debí estar. Conmigo misma primero, rodeada de gente que me ama de verdad, construyendo una vida que me hace feliz, con alguien que me valora por quien soy y no por lo que puedo hacer por él. Y si tú estás pasando por algo similar, si alguien te usó, te mintió, te hizo sentir que no valías, quiero que sepas esto. Vas a salir de esto. Va a doler, va a tomar tiempo, va a requerir trabajo interno. Pero del otro lado de ese dolor hay una versión de ti tan increíble, tan fuerte, tan plena, que vas a agradecer que esa persona se fue de tu vida. Al final aprendí que perderlo a él fue ganarme a mí misma. Y ese intercambio fue el mejor negocio de mi vida. Si te identificaste con esta historia, déjame un like y cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Alguna vez alguien te usó para darle celos a su ex? ¿Cómo lo superaste? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta, donde hablamos de amor, desamor y, sobre todo, de cómo salir más fuerte de las peores experiencias. Y recuerda, nadie que te use como medio para lastimar a alguien más merece verte brillar. La mejor venganza siempre va a ser tu propia felicidad. Trabaja en ti. Valórate. Rodéate de personas que te amen de verdad. Y deja que el karma haga el resto. Porque créeme, el karma nunca falla. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Vales más de lo que te dijeron. Y mereces un amor que no te haga dudar. Siempre.